Fui entrenada para salvar vidas. Pero nada me preparó para lo que vi esa noche. La decisión de grabar algo que nadie graba. Ningún protocolo médico exige grabar el último suspiro de un paciente. De hecho, muchos hospitales lo consideran una invasión de la intimidad final, pero aquel médico, joven y obsesivo con los detalles, decidió hacerlo. No por ciencia, no por morbo, sino porque algo en él le decía, este caso es distinto. Instaló una grabadora portátil junto al cabecero de la cama. No había cámaras, solo sonido, puro, limpio, sin filtros. No lo hizo por el paciente. Lo hizo porque su intuición gritaba que algo estaba por suceder. El paciente que pidió ser escuchado hasta el final. El hombre tenía 87 años y una calma inquietante. Sabía que estaba muriendo, pero no parecía tener miedo. Durante los días previos no hablaba mucho. Solo observaba, como si estuviera esperando una señal. La noche antes de su muerte, miró al médico y dijo algo que no olvidaría jamás. Escucha bien lo que deje atrás. No todo el suspiro es aire. Fue una frase extraña, casi poética, pero en su mirada había firmeza, como si supiera un secreto, y al día siguiente, cumplió su promesa. La sala silenciosa, y un suspiro que no era solo aire. El médico estaba presente cuando el momento llegó. El paciente exhaló una última vez, pero fue distinto. No fue un simple escape de aire, fue un sonido profundo, casi largo, cargado de un timbre que no podía describirse. La habitación permanecía en silencio absoluto, pero el aire parecía temblar levemente, como si algo más grande que el cuerpo saliera con ese suspiro. El médico no lo notó de inmediato. Solo cuando revisó la grabación días después, algo lo hizo detenerse en seco, lo que el espectrograma reveló del sonido. Al analizar el audio con un espectrograma, esperaban ver ondas suaves, casi imperceptibles, pero el gráfico mostró algo imposible, un patrón nítido, simétrico, como un símbolo antiguo. No era ruido blanco, ni vibración humana. Era una figura de sonido que no correspondía a ningún registro biológico conocido. La forma parecía un mandala, y en su centro, una serie de picos que se repetían cada 3,3 segundos, con precisión mecánica. Un experto en acústica dijo que esa regularidad solo era posible con frecuencias conscientes, como si ese suspiro hubiera sido construido, no solo expulsado. La frecuencia que coincidía con un canto ancestral. Buscando referencias, compararon el suspiro con archivos de sonido de distintas culturas, y fue un etnomusicólogo quien descubrió la coincidencia. Esa frecuencia, esa forma, ese ritmo, coincidía exactamente con cantos funerarios tibetanos de hace más de 1000 años. ¿Cómo podía un hombre occidental, sin formación espiritual, sin raíces budistas, emitir en su último aliento una frecuencia idéntica a un ritual sagrado perdido en el tiempo? El investigador no pudo dar explicación científica, solo dijo una frase que se quedó grabada en la sala. Este hombre no murió, regresó. El investigador que oyó su propio nombre en la grabación, un lingüista, fue convocado para analizar el suspiro. Su trabajo era buscar posibles fonemas, patrones lingüísticos, cualquier cosa que tuviera lógica humana. Pasó horas escuchando, aislando frecuencias, filtrando distorsiones, y en una de las reproducciones lentas, algo lo dejó helado. En medio del eco, escuchó su nombre, no como un grito ni como un susurro, sino como si alguien lo pronunciara desde dentro de sí mismo. Se levantó, pálido, desconectó los equipos y dijo, «No quiero saber más. Lo que está ahí, me conoce». El patrón oculto en el eco del aliento. Otro científico, esta vez experto en inteligencia artificial, propuso analizar el eco residual del sonido. Usó algoritmos diseñados para detectar patrones matemáticos en composiciones caóticas. Y encontró algo. Cada vibración tenía una microvariante que, al ser agrupada, formaba una serie de datos binarios, 0S y 1S. Una vez más, al convertirlos en texto, apareció una frase, no en español ni en latín, sino en una lengua muerta, sánscrito. Traducido, significaba, yo soy más que lo que expiró. Cada historia como esta es una grieta en la realidad, un recordatorio de que la muerte no es un punto final, sino un punto y seguido. Suscríbete al canal, porque con tu ayuda,
Podemos seguir contando lo que otros no se atreven a investigar. Tu suscripción es más que un clic. Es una llave para abrir puertas, que no todos se atreven a mirar detrás. La energía que alteró los equipos en ese instante, en el momento exacto del suspiro, todos los dispositivos de monitoreo hicieron algo inusual. Las gráficas se elevaron, los sensores parpadearon, y luego todo quedó en blanco. Fue solo un segundo. Pero al revisar los datos, se descubrió un pico de energía electromagnética que solo se ve en tormentas solares. No hubo fallas externas, no hubo sobrecarga, solo una liberación de energía tan intensa que afectó incluso a los dispositivos vecinos. Como si ese último aliento no fuera aire, sino un tipo de fuerza que aún no sabemos medir. El mensaje cifrado entre ondas sonoras. Al cruzar los datos con un software de cifrado militar, uno de los investigadores trató de desencriptar las irregularidades del audio. No esperaba encontrar nada, pero los algoritmos devolvieron una coincidencia con antiguos métodos de codificación celta. El mensaje reconstruido decía: cada final es una semilla, cada aliento, una puerta. Esa frase, imposible de fabricar en un suspiro inconsciente, era tan precisa, tan poética y tan deliberada, que algunos comenzaron a preguntarse si la conciencia no trasciende incluso el lenguaje. La reacción del hospital al escuchar el archivo. Cuando la directiva del hospital escuchó el audio por primera vez, se reunió en privado con todos los presentes. Nadie habló, nadie preguntó, solo se emitió una orden. Este archivo no puede salir de aquí. Intentaron borrarlo, pero cada copia que eliminaban reaparecía en otro dispositivo. Un técnico intentó destruir el disco duro, y la grabación se reprodujo sola, por última vez, en un altavoz del pasillo. Fue entonces cuando todos entendieron. Este suspiro no quería desaparecer. El experimento que replicó el suspiro, con resultados imposibles. Un equipo de neurocientíficos intentó replicar el suspiro en condiciones controladas. Utilizaron pulmones artificiales, simuladores de voz y software generativo de sonido. Tras semanas de pruebas, lograron una reproducción casi idéntica, pero cuando lo emitieron en una cámara anecoica, sucedió algo que nadie pudo explicar. Las paredes comenzaron a vibrar levemente, los sensores detectaron un aumento de presión inexplicable, y uno de los investigadores dijo que escuchó una voz infantil llorando, a pesar del silencio absoluto. Cancelaron el experimento y archivaron los resultados bajo clave interna, declarando que no se trataba de un fenómeno reproducible. Las palabras que aparecieron al reproducirlo al revés. Una investigadora propuso un análisis inverso del audio. Reprodujo el suspiro al revés, buscando elementos ocultos en la onda comprimida. Lo que emergió no fue un mensaje claro, sino una oración difusa, en una voz que no pertenecía al paciente. Los fonemas, una vez filtrados, decían lo siguiente: nadie muere, solo cambia de lugar. La frase parecía provenir de un plano distinto, no por su contenido, sino por su vibración, que al ser reproducida, hacía llorar a quien la escuchaba sin razón aparente. Lo que ocurrió cuando reprodujeron el audio en otra sala. En un último intento por estudiarlo, trasladaron el archivo a una sala de cuidados intensivos vacía. La idea era comprobar si el entorno clínico afectaba su percepción. A los pocos segundos de reproducción, una cama automatizada cambió de posición por sí sola. Luego, el monitor cardíaco, sin estar conectado a paciente alguno, marcó un solo pulso, una línea viva. El equipo detuvo el audio, y todo volvió a la normalidad. Pero durante la limpieza de la sala, el personal de mantenimiento afirmó haber visto una figura blanca sentada en la cama, cantando suavemente. El paciente que dijo haber visto algo, antes de soltar el aire, antes de su último suspiro, el anciano paciente habló por última vez. No fue un grito, ni una despedida, fue una confesión. Con voz tranquila dijo: ya estuve allí una vez, no hay oscuridad, hay recuerdo. Cuando le preguntaron qué había visto, sus ojos se humedecieron, no de miedo, de belleza. Vi a los que amé, y a los que aún no conozco, vi a los que olvidé, y ellos me recordaban. Y entonces, sin más palabras, exhaló por última vez, lo que la ciencia aún no puede explicar sobre ese último aliento. Desde entonces,
Múltiples laboratorios han intentado encontrar explicación. Algunos dicen que fue un fenómeno acústico anómalo, otros que fue un eco de la mente en estado final, pero ninguno ha podido replicar la energía emocional, ni el contenido simbólico, ni la forma matemática perfecta del suspiro, porque hay cosas que no se analizan con máquinas, cosas que solo se entienden cuando el alma decide hablar, aunque sea con una sola exhalación, y esa exhalación no fue un adiós, fue una revelación vestida de silencio. La ciencia mide, analiza, cataloga, pero hay momentos en que el misterio se sienta al borde de la cama y susurra cosas que ningún microscopio puede captar. Ese último suspiro no fue aire escapando, fue memoria, mensaje, música sagrada, fue un eco del otro lado, una línea de código escrita en viento. Nos han hecho creer que morir es desaparecer, pero si algo nos enseñó este caso, es que la muerte puede ser un lenguaje que aún no aprendimos a leer. Quizás cada suspiro final sea una carta enviada al universo, y depende de nosotros tener los oídos abiertos para leerla, porque si el alma habla en su último aliento, tal vez nunca ha estado realmente en silencio.